El almirante Sir Charles Little, comandante en jefe de Portsmouth, estaba de pie junto a la ventana de su oficina, observando otro convoy entrar en la ensenada. 18 barcos, Liberty estadounidenses, sus cascos grises hundidos por la carga, sus cubiertas apiladas con cajas y vehículos asegurados bajo lonas. Había contado 43 convoyes similares solo en las últimas 2 semanas. Se volvió hacia su oficial de logística. ¿Cuántos en total ahora buques estadounidenses actualmente en nuestro puerto, señor? El oficial consultó su portapapeles. 217 según el recuento de esta mañana. Eso sin incluir las embarcaciones de desembarco aún en construcción, ni los buques que esperamos la próxima semana. Little asintió lentamente. Había estado coordinando operaciones navales durante 3 décadas. Había visto a la gran flota en Scapa Flow. Había presenciado la evacuación de Dunkerque. Entendía la logística naval a una escala que la mayoría de los hombres no podía imaginar. Pero esto era diferente. Los estadounidenses no solo estaban contribuyendo a una flota de invasión, estaban construyendo una desde cero en suelo británico, a un ritmo que parecía físicamente imposible. Los primeros buques estadounidenses habían llegado a Gran Bretaña para la planificación de la Operación Overlord a finales de 1943. Pequeños números al principio, unos pocos destructores, algunos transportes, los elementos avanzados de lo que se convertiría en la Fuerza de Tarea Naval Occidental, bajo el contraalmirante Alan Kirk. Los planificadores británicos habían revisado los números, comprendido el compromiso estadounidense, aprobado las asignaciones. Comprender cifras en el papel y ver cómo esas cifras se materializan en tus puertos eran experiencias completamente distintas. Para febrero, el goteo se había convertido en un torrente. El vicealmirante Bertram Ramsay, comandante en jefe naval aliado para la Operación Neptune, mantenía su cuartel general en Southwick House, cerca de Portsmouth. Planificador meticuloso, Ramsay había orquestado la evacuación de Dunkerque y comprendía las operaciones navales complejas mejor que casi cualquier persona viva. Había pasado meses coordinando con sus homólogos estadounidenses, revisando asignaciones de barcos, planificando la coreografía intrincada del mayor asalto anfibio de la historia. El plan requería casi 7,000 buques en total. Los estadounidenses proporcionarían aproximadamente 3,000 de ellos. 3,000 buques. Ramsay había escrito ese número incontables veces en informes y documentos de planificación, lo había discutido en reuniones con Eisenhower, y Montgomery había coordinado con el almirante Kirk sobre su despliegue y organización. Pero verlos realmente llegar día tras día, semana tras semana, creaba un tipo distinto de comprensión. A principios de marzo, Ramsay estaba en cubierta del HMS Larks, su buque de mando, cuando un convoy estadounidense entró en el Solent. Contó los buques con sus binoculares. 22 LSTs Landing Ship Tank, cada uno capaz de transportar 20 tanques Sherman o 33 camiones. Sus fondos planos y rampas de proa los hacían torpes en mares agitados, pero podían varar en la playa, descargar su carga directamente sobre la arena y luego retroceder para regresar por más. Detrás de los LSTs venía una línea de embarcaciones de desembarco más pequeñas, LSEALs, Landing Craft Infantry Large, cada una diseñada para llevar 200 soldados directamente a la playa. Ramsay contó 34 solo en ese convoy. Su ayudante de bandera se acercó. Señor, el manifiesto del convoy indica que 41 LSTs más están programados para llegar a Plymouth mañana y otro convoy de 67 LSIs pasado mañana. Ramsay bajó los binoculares. ¿Dónde los están poniendo todos? Plymouth informa que están anclándolos en líneas que se extienden 3 millas dentro de la ensenada. Señor Falmouth los tiene tan apretados que el jefe del puerto dice que uno podría caminar de barco en barco a través de todo el puerto. Esto no era una exageración. Los comandantes portuarios británicos enviaban informes cada vez más desesperados sobre el espacio. La costa sur de Inglaterra se había convertido en un enorme estacionamiento naval, con buques estadounidenses llenando cada fondeadero disponible, cada puerto, cada estuario lo bastante profundo como para flotar un casco. Los estadounidenses también estaban trayendo sus propias instalaciones portuarias.
En abril, ingenieros británicos observaron con fascinación profesional cómo batallones de construcción estadounidenses de la CBS ensamblaban muelles flotantes en Portland. No eran muelles improvisados. Eran estructuras diseñadas prefabricadas en Estados Unidos, enviadas en secciones y ensambladas con una eficiencia industrial que dejaba a los ingenieros británicos negando con la cabeza. El comandante Edward Guritz, un oficial de enlace británico que trabajaba con las fuerzas estadounidenses, escribió en su diario Los Yankees: «Han llegado con suficiente hormigón y acero para construir una ciudad pequeña. No se están adaptando a nuestros puertos. Están construyendo los suyos propios». La escala se volvió imposible de ignorar. Para finales de abril, los civiles británicos que vivían a lo largo de la costa sur encontraron sus paisajes familiares transformados. Los puertos que habían conocido toda su vida, donde podían contar los barcos y conocer a la mitad de los capitanes, se habían convertido en bosques de mástiles y superestructuras. El mar mismo parecía haber desaparecido bajo los cascos. Un pescador de Weymouth, al que se le prohibió sacar su barco debido a restricciones militares, se quedó de pie en el muro del puerto y contó los buques estadounidenses hasta llegar a 300, y se rindió. «He pescado estas aguas durante 40 años», dijo a un reportero. Nunca había visto nada igual. El mar había desaparecido. Solo quedaban barcos hasta donde alcanzaba la vista. La contribución estadounidense no era solo cuestión de números. Eran los tipos de buques los que revelaban la profundidad de la planificación industrial estadounidense. El almirante Sir Philip Vian, al mando de la Fuerza de Tarea Oriental, recorrió los fondeaderos estadounidenses a principios de mayo. Sus fuerzas británicas asaltarían las playas Gold Juno y Sword, mientras que los estadounidenses tomarían Utah y Omaha. Necesitaba entender qué capacidades traían sus contrapartes norteamericanas. En Plymouth, abordó el USS Nevada, un acorazado que había sido hundido en Pearl Harbor, reflotado, reparado y navegado a través del Pacífico, del Canal de Panamá y del Atlántico para apoyar la invasión. Sus cañones de 14 pulgadas podían lanzar un proyectil de 1.400 libras a más de 20 millas tierra adentro. «Es uno de los 3 acorazados que traemos», explicó el oficial de enlace estadounidense. «El Texas y el Arkansas están en Portland. Además, tenemos 3 cruceros pesados, 7 cruceros ligeros y 34 destructores asignados solo a la Fuerza de Tarea Occidental». Vian hizo el cálculo mental. Los estadounidenses estaban aportando más apoyo de artillería naval pesada a sus 2 playas que toda la Royal Navy podía ofrecer para las 3 playas británicas. Y además, los estadounidenses también proporcionaban un apoyo significativo en los sectores británicos. Pero los acorazados y cruceros, por impresionantes que fueran, no eran lo que hacía posible la invasión. Lo eran las embarcaciones de desembarco. A finales de mayo, los recuentos finales se volvían claros. Los estadounidenses habían entregado más de 2.000 embarcaciones de desembarco, de varios tipos: LSTs, LSIs, LSTs, Landing Craft Tank, cada categoría con subcategorías, cada una diseñada para propósitos específicos. Los LST-2 podían transportar 60 soldados y 9 tanques Sherman o 150 toneladas de carga. Podían cruzar el Atlántico por sus propios medios, luego varar en la playa el día D, descargar su carga, retroceder y regresar a Inglaterra por más. Los estadounidenses habían construido más de 1.000 de ellos, y cientos estaban ahora abarrotados en los puertos británicos. Las LCBPs Landing Craft Vehicle Personnel, las pequeñas lanchas Higgins que realmente llevarían las tropas a las playas, se contaban por miles. Cada una podía llevar 36 hombres o un jeep con su tripulación. Colgaban de pescantes en buques mayores, listas para ser arriadas al agua y cargadas cuando llegara el momento. Los oficiales británicos que habían luchado en el Mediterráneo y visto operaciones anfibias previas entendían lo que aquello significaba. En Sicilia, en Salerno, la escasez de embarcaciones de desembarco había limitado las operaciones, forzado compromisos y restringido lo posible. Para Overlord, no habría escasez. El capitán John Hughes Howlett,
Un oficial naval británico que había participado en la planificación desde los primeros días se encontraba sobre una colina con vista a la bahía de Weymouth a finales de mayo. El puerto abajo contenía más de 400 buques. Más allá, anclados en hileras que se extendían hasta el horizonte, esperaban cientos más. Seguíamos pidiendo embarcaciones de desembarco, dijo a un colega. En cada sesión de planificación, en cada reunión, la pregunta siempre era: ¿tenemos suficientes embarcaciones de desembarco? Los estadounidenses simplemente siguieron construyéndolas. Su colega que había participado en la planificación del asalto de Dieppe 2 años antes, asintió lentamente. En Dieppe, apenas habían reunido suficientes embarcaciones para 5.000 hombres. La mayoría habían sido destruidas o dañadas. El asalto había sido una catástrofe. Ahora, mirando la flota abajo, estaban planeando desembarcar 156.000 hombres, solo el primer día. La escala de la producción estadounidense era una cosa, la velocidad era otra. La industria británica había estado en pie de guerra desde 1939. 5 años de racionamiento, reclutamiento, bombardeos y movilización total. Los astilleros británicos construían barcos tan rápido como podían, pero también reparaban daños de batalla, mantenían flotas existentes y lidiaban con escasez de materiales. La industria estadounidense había aumentado su producción en la mitad del tiempo y estaba superando a la británica por factores que parecían imposibles. Un oficial de logística del almirantazgo británico, revisando cifras de producción, encontró números que lo obligaron a recalcular 3 veces para asegurarse de que no había cometido un error. Solo en 1943, los astilleros estadounidenses habían botado más de 2.000 embarcaciones de desembarco de varios tipos. En un solo año, habían construido más buques anfibios especializados de los que Gran Bretaña había construido en toda la guerra. Los Liberty Ships, los buques de carga estándar estadounidenses, se completaban a un ritmo de 3 por día en todos los astilleros del país. 3 barcos por día. Algunos astilleros botaban un buque terminado cada 4 días desde una sola grada. No están construyendo barcos, observó un oficial británico. Los están fabricando. La diferencia era más que semántica. Los astilleros estadounidenses habían adoptado técnicas de línea de montaje prefabricación y métodos de producción en masa que los astilleros británicos, con sus enfoques tradicionales de artesanía, no podían igualar. El resultado era visible en cada puerto británico para finales de mayo de 1944. El almirante Ramsay celebró su conferencia final de planificación el 28 de mayo. Más de 100 oficiales superiores abarrotaron la sala en Southwick House. Comandantes navales británicos, estadounidenses, canadienses y franceses libres revisaron las disposiciones finales. Ramsay se situó ante un enorme mapa que mostraba el Canal de la Mancha y la costa de Normandía. Chinchetas de colores marcaban las posiciones de las fuerzas de tarea, los grupos de bombardeo, las áreas de transporte y los corredores de dragaminas. Caballeros, el recuento final, dijo Ramsay. 6.939 buques, 1.213 buques de guerra, 126 embarcaciones de desembarco, 736 buques auxiliares, 864 mercantes. Hizo una pausa dejando que los números se asentaran. De estos, la contribución estadounidense es de aproximadamente 3.000 buques, incluyendo la mayoría de nuestros LSTs, y una parte sustancial de nuestros buques de apoyo de fuego. La sala quedó en silencio. Cada oficial presente entendía la logística naval. Habían pasado carreras enteras gestionando flotas, coordinando operaciones, calculando tonelajes y capacidades. Sabían que esos números representaban no solo barcos, sino la capacidad industrial de toda una nación volcada a un único propósito. El almirante Sir Harold Burrough, que comandaría una de las fuerzas de tarea británicas, habló. La última vez que Inglaterra reunió una flota de este tamaño fue la Armada, y aquello fue para defenderse de una invasión, no para lanzar una. Ramsay asintió. La última vez que alguien reunió una flota de este tamaño fue nunca. Esta es la mayor operación naval de la historia,
y solo es posible gracias a la capacidad de producción estadounidense. En los días previos al día D, los oficiales británicos hicieron recorridos finales por sus sectores. Lo que vieron desafiaba la comprensión incluso para hombres que habían pasado su vida en el mar. Desde Portland Bill, mirando al oeste, el mar era un bloque sólido de barcos. Desde Portsmouth, mirando al este lo mismo. El Solent se había convertido en un canal de acero con buques anclados tan cerca que sus cascos casi se tocaban. Cada puerto, cada fondeadero, cada agua protegida de la costa sur estaba llena de barcos y aún así seguían llegando. El 3 de junio, con la invasión a pocos días, un convoy de 47 LSTs estadounidenses entró en Plymouth Sound. El jefe del puerto, que llevaba 36 horas sin dormir coordinando fondeos, miró su carta. No quedaba más espacio. El puerto estaba lleno. La ensenada estaba llena. Cada fondeadero estaba ocupado al máximo. Ordenó que anclaran en una línea que se extendiera mar adentro proa con popa, creando un muelle flotante de buques que se alargaba casi 2 millas. Los estadounidenses obedecieron sin queja. Habían estado haciendo esto durante meses, estacionando sus barcos donde hubiera espacio esperando la orden de cargar tropas y dirigirse al sur. Los soldados británicos, al embarcar en sus buques asignados a principios de junio, se encontraron caminando junto a barcos estadounidenses durante cientos de metros antes de alcanzar sus propios transportes. Los estadounidenses se alineaban en las barandillas, observando a los británicos embarcar, ofreciendo cigarrillos, bromas, y un ánimo tranquilo. Un sargento británico, guiando a su pelotón por la pasarela de un mercante convertido, miró hacia atrás al puerto. Barcos en todas direcciones, cientos de ellos, miles de ellos. Una flota que parecía extenderse hasta el horizonte y más allá. «Maldita sea», murmuró a su cabo. Los yanquis de verdad trajeron a todos. El cabo, que había luchado en el norte de África e Italia y había visto fuerzas estadounidenses llegar a esos teatros, asintió. «Siempre lo hacen, sargento. Siempre lo hacen». El 4 de junio, Eisenhower pospuso la invasión 24 horas debido al clima. 6.939 buques, muchos ya cargados con tropas, esperaron. Los comandantes portuarios británicos, ya llevados al límite, ahora enfrentaban el desafío de mantener organizada y abastecida esta flota masiva durante un día adicional. Combustible, comida, agua, suministros médicos, munición. Todo tenía que distribuirse a miles de buques dispersos por docenas de puertos. Los estadounidenses también habían anticipado esto. Sus barcos logísticos, buques de suministros y petroleros ya estaban posicionados para apoyar a la flota. Cuando los comandantes británicos solicitaron suministros adicionales, los oficiales logísticos estadounidenses simplemente señalaron sus manifiestos. Habían traído suficiente para retrasos. Habían traído suficiente para contingencias. Habían traído suficiente para escenarios que ni siquiera se habían planificado. Ellos piensan en términos de abundancia, observó un oficial británico de suministros. Nosotros pensamos en términos de escasez. Calculamos lo que necesitamos e intentamos conseguirlo. Ellos calculan lo que necesitan y luego traen el doble por si acaso. Esto no era una crítica, era el reconocimiento de dos culturas militares distintas moldeadas por experiencias nacionales diferentes. Gran Bretaña había estado luchando durante 5 años. Había sido bombardeada, bloqueada y llevada al límite. Cada recurso era precioso. Cada tonelada de combustible o comida era cuidadosamente asignada. Estados Unidos, intacto por los bombardeos y con sus fábricas a plena capacidad, pensaba de manera diferente. Traían exceso porque podían. Traían redundancia porque la tenían. Traían fuerza abrumadora porque así era como planeaban ganar. El 5 de junio el clima mejoró ligeramente. Eisenhower dio la orden. La operación Overlord estaba en marcha. La flota comenzó a moverse. Los oficiales británicos, observando desde la costa, presenciaron algo que recordarían el resto de sus vidas. 6. 939 buques organizados en 5 fuerzas de tarea. Cada fuerza dividida en grupos, cada grupo dividido en convoyes,
comenzó a avanzar hacia el sur en un ballet coreografiado de acero y vapor que había requerido años de planificación y meses de posicionamiento. La Fuerza de Tarea Occidental estadounidense, bajo el mando del almirante Kirk, se movió primero desde los puertos occidentales. Plymouth, Falmouth y Dartmouth comenzaron a vaciar sus abarrotados puertos. Los LSTs, con las compuertas de proa cerradas y las cubiertas cargadas de vehículos y equipo, avanzaron al canal en largas filas. Detrás de ellos venían los transportes que llevaban a las tropas de asalto que atacarían las playas de Utah y Omaha. Por encima, los buques de apoyo de fuego Nevada, Texas, Arkansas y sus escoltas tomaron sus posiciones de bombardeo. Desde los puertos orientales, las fuerzas británicas y canadienses se movieron simultáneamente. Portsmouth, Shoreham y New Haven liberaron sus buques. La Fuerza de Tarea Oriental, bajo el almirante Vian, se dirigió hacia las playas Gold, Juno y Sword. El canal se convirtió en una autopista de barcos organizados en carriles, cada carril, moviéndose a velocidades prescritas cada buque, manteniendo intervalos exactos. Los dragaminas pasaron primero abriendo 10 corredores a través de los campos minados alemanes. Detrás vinieron los buques de bombardeo, luego los transportes, luego las embarcaciones de desembarco y después las olas sucesivas. El almirante Ramsay observó desde el HMS Larks mientras la flota pasaba. Había planeado este momento durante 18 meses, coordinado con docenas de comandantes, reconciliado miles de requisitos conflictivos, resuelto innumerables rompecabezas logísticos, integrado buques británicos, estadounidenses, canadienses, franceses, polacos y noruegos en una sola fuerza coordinada. Ahora, viéndolo suceder, realmente sintió algo que rara vez se permitía sentir: esperanza. «Está funcionando», dijo en voz baja su jefe de Estado Mayor. Ramsay asintió. «Los estadounidenses lo hicieron posible. Nosotros nunca podríamos haber construido esta flota. No a tiempo. No en números suficientes». Esto no restaba valor a las contribuciones británicas. Los buques británicos eran esenciales. La planificación británica era crítica. La experiencia británica en operaciones combinadas había moldeado todo el plan. Pero el peso industrial puro, la abrumadora abundancia material que hizo el plan factible, venía de Estados Unidos. Un comandante británico de destructor que escoltaba un convoy de LSTs estadounidenses hacia la costa francesa estaba de pie en su puente contando los buques visibles. Llegó a 100 y dejó de contar. Había más detrás, más delante, más en carriles adyacentes. «Señor», dijo su oficial de navegación, «llevo 16 años en la Marina. He hecho servicio de convoy en el Atlántico, el Mediterráneo, el Ártico. Nunca he visto nada como esto». El comandante asintió. «Nadie lo ha visto. Nadie lo verá otra vez. Probablemente». Al amanecer del 6 de junio, la flota estaba en posición frente a la costa de Normandía. Los buques de bombardeo abrieron fuego a las 05:50 horas, sus cañones pesados golpeando las posiciones alemanas. El sonido era continuo, un trueno rodante que podía oírse en el sur de Inglaterra a 40 millas de distancia. Los oficiales británicos al mando de sus sectores observaban el bombardeo estadounidense con aprecio profesional. El Nevada disparaba sus cañones de 14 pulgadas contra objetivos a 12 millas tierra adentro, cada proyectil creando explosiones que enviaban escombros cientos de pies por el aire. El Texas y el Arkansas destruían sistemáticamente búnkeres y posiciones fortificadas alemanas, su fuego controlado por aviones observadores y coordinado con una precisión increíble. Las embarcaciones de desembarco avanzaron a las 06:30 horas, miles de ellas, ola tras ola, llevando tropas a 5 playas a lo largo de un frente de 50 millas. La escala de la operación quedó clara en las primeras horas. En Utah Beach, el desembarco estadounidense fue casi sin oposición al inicio, y las tropas llegaron a tierra en números abrumadores. En Omaha, la resistencia alemana fue feroz, pero el mero número de buques estadounidenses frente a la costa significaba que incluso con fuertes bajas más tropas, seguían llegando más suministros, seguían desembarcando más apoyo de fuego
seguía golpeando las posiciones alemanas. Los comandantes británicos en Gold Juno y Sword tenían sus propias batallas, sus propias bajas, su propio heroísmo, pero también eran muy conscientes de que sus operaciones estaban respaldadas por buques estadounidenses, embarcaciones de desembarco y buques de apoyo de fuego estadounidenses asignados a los sectores británicos. Al final del día 156,000 soldados aliados estaban en tierra en Francia. La invasión había tenido éxito no fácilmente, no sin un costo terrible, pero había tenido éxito. En los días y semanas siguientes, la flota continuó su labor. Las embarcaciones de desembarco hicieron viajes repetidos, llevando refuerzos, suministros, equipos y vehículos. A finales de junio, más de 850,000 soldados habían sido desembarcados en Normandía, junto con 148,000 vehículos y 570,000 toneladas de suministros. Los buques estadounidenses que habían abarrotado puertos británicos durante meses, ahora cruzaban el canal en operación continua, llevando el peso material de la industria estadounidense contra la Alemania nazi. Los oficiales británicos que observaban esta operación logística sostenida comprendieron algo que no se formularía completamente. Hasta después de la guerra, Estados Unidos no solo había contribuido a la invasión. Estados Unidos había hecho posible la invasión en la escala necesaria para que tuviera éxito. El almirante Ramsay, en su informe final sobre la Operación Neptune, fue característicamente preciso. El éxito de la operación dependía de la disponibilidad de suficientes embarcaciones de desembarco y buques navales para transportar y apoyar a las fuerzas de asalto. La contribución estadounidense de aproximadamente 3,000 buques, incluyendo la mayoría de las embarcaciones de desembarco especializadas, fue esencial para alcanzar la escala de asalto necesaria. Ese era el lenguaje mesurado de los informes oficiales. Pero en conversaciones privadas, en cartas a casa, en memorias escritas años después, los oficiales británicos eran más directos. Sabíamos que eran ricos, escribió un capitán británico. Sabíamos que tenían fábricas y recursos que nosotros no teníamos. Pero saberlo y verlo son cosas distintas. Ver miles de barcos, todos construidos en los últimos 2 años, todos traídos a través del Atlántico, todos colocados exactamente donde debían estar. Ahí fue cuando entendías lo que realmente significaba el poder industrial estadounidense. Otro oficial británico, reflexionando sobre la concentración, lo expresó más simplemente: llevábamos 5 años luchando con lo que teníamos. Los estadounidenses llegaron y construyeron lo que se necesitaba. Enfoque distinto, escala distinta, un tipo de guerra distinto. La flota que había llenado los puertos británicos en la primavera de 1944 representaba más que barcos y tonelaje. Representaba un cambio fundamental en la guerra. Durante 5 años Gran Bretaña había luchado con recursos limitados, asignación cuidadosa y economía estratégica. La llegada de las fuerzas estadounidenses trajo una filosofía diferente, una superioridad material abrumadora, aplicada de forma continua, hasta que el enemigo colapsara. Los generales y almirantes británicos que veían reunirse la flota estadounidense lo habían entendido intelectualmente. Los números estaban en los informes. Los planes estaban coordinados, las asignaciones estaban acordadas, pero comprender números y ver esos números materializarse como cascos de acero, abarrotando cada puerto de la costa sur, era un tipo distinto de conocimiento. Era la diferencia entre leer sobre capacidad industrial y ver esa capacidad transformar el mar mismo en una autopista de barcos. El impacto, si esa es la palabra correcta, no fue sorpresa. Los comandantes británicos sabían que los estadounidenses llegarían con fuerzas sustanciales. El impacto fue la brecha entre expectativa y realidad, entre saber que algo sería grande y experimentar cuán grande realmente era. Habían pedido una flota de invasión. Los estadounidenses habían entregado una armada que hacía que la Armada Invencible pareciera una patrulla costera. Habían pedido embarcaciones de desembarco. Los estadounidenses las habían construido por miles y las habían estacionado tan densamente en los puertos británicos que el agua desaparecía bajo los cascos. Los británicos habían estado planificando la Operación Overlord desde 1943,
calculando necesidades, coordinando fuerzas, preparando el mayor asalto anfibio de la historia. Sabían lo que se necesitaba. Habían hecho los cálculos. Los estadounidenses habían llegado y superado cada cálculo, habían traído más de lo que nadie pensó posible, y lo habían hecho parecer rutinario. Eso fue lo que vieron los generales británicos cuando miraron la flota de invasión estadounidense en la primavera de 1944. No solo barcos, sino la manifestación física de la voluntad industrial de una nación concentrada en un único objetivo aplicada con fuerza abrumadora. Y comprendieron al ver esos barcos llenar el horizonte que así sería como se desarrollaría la guerra.